Digamos que el ELN debe encontrar sus orígenes en el entusiasmo que despertó la Revolución Cubana en los jóvenes de América Latina, que fueron a la isla a estudiar en sus universidades y que se vieron de pronto enfrentados a un conflicto que convocaba la preparación de todos los cubanos para enfrentar una posible invasión como consecuencia de las presiones que el gobierno norteamericano ejercía sobre el gobierno cubano para que retirara los misiles rusos de la isla y dejar de sentir que allí había una amenaza. Los estudiantes que se quedaron se formaron para defender la revolución y participar en una posible invasión y terminaron pasando de los libros a las armas y posteriormente encontrándose con Ernesto Che Guevara y proponiendo la creación de un foco insurreccional que se trasladara a Colombia e iniciara una lucha revolucionaria para la toma del poder. Después se instala un foco en el municipio de San Vicente de Chucurí, se desarrolla una toma, que es la toma de Simacota, se saca un manifiesto, que es el manifiesto de Simacota, que es un manifiesto con algunas ideas de lo que va a ser su lucha, y posteriormente se da a conocer los principios programáticos del ELN, que son escritos y adecuados posteriormente por el conjunto de la organización, pero inicialmente fueron escritos por Jaime Arenas, que van a ser como la brújula detrás de la cual ellos se mueven para alcanzar los éxitos de su proceso revolucionario. Lo van llevando poco a poco a incorporarse a la guerrilla del ELN, incorporación que dura muy poco tiempo, dura del mes de octubre de 1965 hasta el 15 de febrero de 1966. Son 5 meses en que Camilo manda unos mensajes a la sociedad colombiana, a las mujeres, a los estudiantes, a la fuerza pública, a los colombianos, y posteriormente la desaparición de Camilo Torres Restrepo. Cura Camilo Torres tenía un gran arraigo en los estudiantes y en las ciudades del país. Había formado un movimiento político enorme que era el Frente Unido, que llenaba plazas públicas en todas las ciudades del país. Y claro, esa vinculación fue como el momento, yo creo que de auge de esa guerrilla, porque bueno, se volvió un referente para la juventud en todo el país. El periodo de los operativos militares de Anorí, el proceso del febrerazo, la crisis política de replanteamiento y posteriormente en un proceso de reconstrucción orgánica y política, tal vez el ELN juega un proceso de expansión nacional muy importante, participa en procesos muy importantes como la creación de la Coordinadora Nacional Guerrillera y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, pero después del derrumbe del bloque socialista, en el periodo del 90 al 93 el ELN va a tener una profunda crisis porque gran parte de sus bases sociales van a ser golpeadas por el paramilitarismo y su propuesta de poder popular y nuevo gobierno y comenzar a construir poder desde los poderes locales va a verse afrontada a estos ciclos de violencia y se va a ver muy afectada. Y creo que un proceso también muy difícil para el ELN fue el periodo en el que se desarrolló las conversaciones de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, porque la posibilidad de generar una zona de encuentro en el sur de Bolívar, en algunos municipios, fue impedida por las acciones emprendidas por el gobierno nacional o por la fuerza pública en connivencia con el paramilitarismo y por los operativos que se desarrollaron contra el ELN en sus zonas de refugio estratégico, como la zona de la Serranía de San Lucas, que era un territorio donde el ELN se había resguardado estratégicamente para conservar sus estructuras y sus mandos y poder desarrollar los operativos políticos y militares a través de los cuales se tiene vida en la historia del país.
la derrota tan dura de esa guerrilla en el año 73, 8 años después, y 74, y una época de declinamiento total para resurgir en los años 80. Y yo creo que el gran auge ya como guerrilla, y no tanto como un referente político como lo fue con don Camilo Torres Restrepo, ese auge de guerrilla propiamente es entre el 83 y el 89, que el ELN llegó a tener 12.000 efectivos, y llegó a ser la guerrilla con más dinero, con más finanzas del país, que se metió en un proceso unitario con el M-19, el EPL y las FARC, y fundó la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que hicieron operaciones enormes contra el ejército conjuntamente con estas otras fuerzas guerrilleras, y fue su época donde se acarició la posibilidad de llegar al poder. Ese es, yo creo que el momento más emblemático de esa guerrilla, y con unos golpes enormes a finales de los años 90 y principios del siglo, que le propinan los paramilitares en alianza con la fuerza pública, que fueron devastadores, porque la gran, digamos, retaguardia o lugar más clave del ELN estaba en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar, y allí coincide todo el bloque central Bolívar de las autodefensas y todo ese aparato que montaron Macaco, que montó Báez, que montó Julián Bolívar en toda esa zona bajo la conducción de Castaño. Se van sobre la fuerza del ELN y le acaban con sus bases sociales y lo repliegan a este ELN, y yo creo que es el momento más duro que tuvo el ELN después de la crisis del 73. Que el ELN viene buscando un proceso de paz desde hace 25 años. Desde 1991, desde la misma coordinadora guerrillera Simón Bolívar, el ELN ha venido buscando un proceso de paz, de solución política al conflicto armado, que ha tenido distintos momentos y distintos desarrollos. Una vez acompañados con la FARC, otra vez es un proceso que han emprendido ellos solos. El ELN tiene y ha manifestado siempre una voluntad para desarrollar conversaciones de paz. Lo más lejos que ha ido fue durante el periodo de las conversaciones de La Habana, que lograron un acuerdo mínimo, pero que al momento de decidir la concentración de la fuerza y los cambios que se producen políticamente allí en el 2006, que es un cambio en el cual se está definiendo la reelección del presidente Uribe, generan que se produzca una ruptura que no ha podido recomponerse en los periodos siguientes.